del Golfo, muchos cristianos pensaban que era el Armagedón. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay tantas señales descritas antes de eso, antes de llegar a esa guerra del Armagedón, que hermanos, si nosotros no tendríamos que estar preocupándonos cuando ahora mismo que si se acaba el mundo, ¿por qué yo me voy a preocupar por eso? Pues son mentiras, gente sin conocimiento, gente que de una u otra manera están engañando y buscan engañar a otros. Nosotros ya estamos avisados sobre estos acontecimientos, pero tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras para poder entender y no ser ignorantes. Ignoramos que la palabra se nos dejó para que viviéramos una vida santa y que estuviéramos sobreavisados para que cuando los tiempos como hoy se están cumpliendo, entendamos que todavía falta. Entonces tú y yo, hermanos, lo que hacemos es que caminamos y vamos caminando con gozo, con alegría, porque la palabra de Dios que tú y yo creemos y vivimos está cumpliéndose. Entonces eso debe haber gozo en nosotros. ¿Por qué? Porque mientras más la escudriñamos, comenzamos a entender y comprender. ¡Wow! Pero yo sé que nuestra redención se acerca. Porque ¿cuántos nos quieren subir allá a estar con Cristo? Todos estamos, hermanos, si no fuera así, el apóstol Pablo habla en Corintios, primera creo que 15 de Corintios, que si este evangelio, hermanos, yo no creyera que yo voy a resucitar, ¿para qué yo voy a predicar esto? ¿Para qué? O sea, tiene que haber una razón, una esperanza para yo poder estar predicando este evangelio. Porque de lo contrario, vivamos y comamos, que mañana morimos. Cuando leemos la palabra podemos ver que todavía hay muchas cosas que sucederán. Todo lo que dice la palabra de Dios es parte de nuestra vida. Hermanos, pensemos en esto. ¿Cuántas veces menciona la palabra de Dios la venida de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? 1845 veces las menciona. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el tema dominante en discutirse es la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, usted coge desde Génesis. Lo que se está hablando es de la venida de Cristo. Y de una manera más peculiar y más efectiva, recuerden lo que empezamos a estudiar hace unos años atrás, del tiempo después de Adán y Eva, cuando Noé, del diluvio, cómo de ahí en adelante comienza de una manera más y más amplia la palabra sobre la venida de Cristo. Lo encontramos, hermanos, que las epístolas y el Apocalipsis, que prácticamente es el tema principal de la venida de Cristo y de su segunda venida, están bien claras y nos informan y nos dan detalles para que leamos y estemos listos, recibiendo dirección y estemos viviendo preparados en una vida santa, estando en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Hay señales que la palabra nos advierte. En Enoc tenemos y podemos ver una de la segunda venida del Señor. En el libro de Judas 1, 14 al 19. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles y por el Señor Jesucristo, los que les decían: en el postrer tiempo
malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Aleluya. ¿Está claro? Anoten esa porción bíblica en el libro de Judas. El libro de Judas es solo una paginita, así que no hay mucho que buscar. En el capítulo 1, 14, 19. Estamos en un tiempo que la gente es apática. No estamos viviendo algo similar. No estamos viviendo verdaderamente una apatía sobre lo que es las religiones. Porque le llamamos religión a todo. Ya hoy día cualquiera, por ejemplo, hay unas logias. Donde estas logias prácticamente lo que es, tú puedes adorar lo que tú quieras. Otras son logias de los ateos, que simplemente no hay Dios, no creen en Dios. What I see, that's what I believe. Y cosas como semejante como esta en estos tiempos, la iglesia está viviendo un tiempo, como dice ahí en el libro de Judas, una apatía, un desengaño. La gente está desengañada porque aquel le traicionó, aquel le fue infiel. Se está viviendo una vida donde el hombre, lo moral, ya no le importa. Hermanos, escuchando yo los antier en la emisora secular, estaba diciendo un hombre y decía que si estaba de acuerdo en que su mujer se fuera de vacaciones un mes. Y este hombre, y perdonen la expresión que usar, dice, después que no venga a preñar, que se quede el mes. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Donde aún en nuestras casas, en nuestros hogares, se está permitiendo tanta maldad. Donde en estos tiempos, hermanos, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Este es el tiempo que nosotros estamos peleando, luchando por lograr una vida santa, una vida perfecta. Pero no ignoremos, hermano, una cosa, nos dice el apóstol, que así mismo como se trataron a los antepasados, los que le sirvieron al Señor antes que a nosotros, mártires, unos de una manera, unos quemados, otros decapitados, otros metidos en cárceles donde ni los animales podían vivir en ellas. Eso le ha pasado a vivir a la iglesia. Y no creemos, hermanos, que nosotros podamos ser mejores. La iglesia en estos tiempos en diferentes partes del mundo está padeciendo y está sufriendo. Hombres, mujeres, niños siendo mártires por causa del evangelio. Pero tú y yo, que hoy tenemos este privilegio de poder predicar este mensaje abiertamente, tenemos la bendición de poder ser colaboradores de una u otra manera para ayudar a aquellas necesidades de aquellos que están siendo heraldos en lugares que tú y yo no podemos alcanzar. Tenemos que entender y comprender que este evangelio ha sido dado a nosotros para conquistar el mundo de aquellas almas a las cuales Dios ya tiene preparadas para que uno de tú o yo le lleguemos. Hay muchas maneras que Dios va a hacer. Hay muchas maneras que Dios va a hacer para que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque hay un propósito, que hay un juicio. Y ante Dios, todos, cuando nos presentemos, no vamos a tener excusa. El mismo Dios llegará el momento en que Él mismo hará. Si se tiene que presentar Él mismo por salvar un alma, Él lo hará.